No me toques, susurré, con el sobreplateado todavía pegado a la palma. Si me explicas por qué tu gel estimulante masculino estaba escondido entre mis llaves y tus informes del puerto, quizá no tenga que llamar ahora mismo a tu madre para preguntarle con quién me estás engañando. Tomás no respondió. Se quedó quieto en mitad de la cocina, con la camisa aún mojada por la lluvia de Málaga y la expresión exacta de un hombre que sabe que en los próximos 10 segundos puede perder a su mujer, su vida y algo mucho más grande. Entonces sonó su otro teléfono, el que juraba que era solo del trabajo, y la pantalla mostró una palabra que me heló la sangre: activo. Fue en ese instante, antes de que yo entendiera nada, cuando 3 golpes secos retumbaron en la puerta y una voz de mujer gritó desde el pasillo: Centro Nacional de Inteligencia. No abras ese sobre. Si alguna vez te han olido mal las mentiras dentro de un matrimonio, dime en comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Hasta aquella noche yo habría jurado que conocía a mi marido mejor que a nadie. Tomás Llorente no era un hombre escandaloso. No coqueteaba en cenas, no desaparecía fines de semana, no llegaba oliendo a colonia ajena. Era precisamente el tipo de hombre que convertía la sospecha en una ofensa para quien la sentía. Ordenado, puntual, elegante sin esfuerzo, con esa manera tan suya de mirarte como si nada fuera más importante que terminar una frase contigo antes de irse a cualquier parte. Llevábamos 7 años casados y 10 juntos. Nuestra vida en Teatinos, en un piso luminoso con vistas parciales a la autovía y una bugambilla que siempre se negaba a florecer del todo, no parecía perfecta, pero sí sólida. Una palabra menos vistosa que el amor, aunque mucho más útil cuando una cree que ha construido un futuro de verdad. Yo daba clase de literatura en un instituto público de Málaga y sobrevivía cada semana entre exámenes, tutorías, adolescentes con sueño y madres que querían soluciones instantáneas para problemas que llevaban años criando en casa. Tomás, en teoría, trabajaba como asesor externo para una empresa logística vinculada al puerto de Málaga. Su versión de la rutina siempre incluía reuniones discretas, cláusulas de confidencialidad, expedientes pesados y llamadas que no podía comentar. A mí me parecía aburridísimo, lo cual quizá explica por qué tardé tanto en ver que el aburrimiento también puede ser un disfraz. La noche del sobre empezó, como tantas desgracias matrimoniales, con algo ridículo: mis llaves del coche. Yo tenía guardia de biblioteca al día siguiente y pensaba salir antes de las 7. No encontraba el mando y juraría haberlo dejado encima del aparador. Tomás ya se había duchado y estaba arriba, hablando a media voz por teléfono en la terraza del dormitorio. Tema del puerto, pensé, con esa pereza automática que me daban sus secretos laborales. Vi su mochila de trabajo junto a la encimera, abierta. Metí la mano buscando por si él, en uno de sus arranques de orden, había guardado mis llaves con las suyas. Toqué un paquete de pañuelos, un cargador, una carpeta azul, una funda rígida, mis llaves y un sobre pequeño, metalizado, con tipografía negra, tan inequívocamente masculino que sentí la misma punzada que si alguien me hubiese abofeteado sin previo aviso. No era un preservativo, no era medicación corriente, era una monodosis de gel estimulante masculino de farmacia. Lo miré 10 segundos, quizá 15. El frigorífico zumbaba. En el patio interior ladró un perro. Arriba, las tablas de la terraza crujieron bajo los pasos de Tomás. Hay objetos diminutos capaces de reordenarte el cerebro en silencio. Aquello cabía en la palma de mi mano y, sin embargo, ocupó la cocina entera. La parte razonable de mí dijo: pregunta primero. La parte herida preguntó: ¿y qué explicación limpia existe para esto? No encontré ninguna. Llevaba meses archivando detalles sueltos, como quien mete facturas en una caja sin abrirla nunca. El portátil que cerraba cuando yo pasaba detrás, las llamadas a horas absurdas, los fines de semana en Algeciras o Almería por inspecciones, la costumbre reciente de dejar el móvil boca abajo incluso dentro de casa, esa mirada rara suya a la hora de cenar, no exactamente culpa, tampoco distancia, más bien el gesto de quien está compartiendo mesa con alguien a quien quiere y a quien también está traicionando. Volví a dejar el sobre en la mochila, bajé al lavadero, cogí el adhesivo instantáneo que usaba para reparar marcos de fotos, regresé a la cocina. Cambié el sobre original por otro idéntico de una caja de muestras que me habían dado en una farmacia meses antes, después de una charla de educación sexual en el instituto. Al falso le sellé la boquilla con una mínima línea de pegamento. Lo hice con el pulso frío y la inteligencia de una mujer furiosa que cree estar improvisando una venganza privada, no dinamitando una operación de Estado. Dejé todo en su sitio.
Apagué la luz, subí, me metí en la cama junto a mi marido y dormí como duerme la gente antes de comprender que lo que está a punto de perder no es solo la confianza. Al día siguiente no pasó nada. Tomás volvió a casa a las 8, me besó en la frente, hizo una ensalada templada, comentó una avería en la ronda y me preguntó si Samuel, mi alumno más insoportable, había vuelto a copiar en un examen. Todo tan normal que me enfureció más. El segundo día tampoco pasó nada. Empecé a sospechar que tal vez estaba construyendo una infidelidad entera alrededor de un objeto que ni siquiera entendía. El tercer día, a las 11:20, mientras yo intentaba explicar a segundo de bachillerato por qué Lorca seguía doliendo casi un siglo después, la jefa de estudios llamó a la puerta y me hizo salir al pasillo con una cara que no era de instituto, sino de hospital. Nerea, hay 2 personas preguntando por ti en dirección. Pensé en mi madre política, en un accidente, en Tomás, en algo con mi hermano. Jamás pensé en un despacho con la persiana a medias, 2 personas trajeadas y una acreditación oficial que me dejó la boca seca antes de leerla entera. La mujer se presentó como Celia Ferrón. El hombre, como Hugo Vergara, ambos del Centro Nacional de Inteligencia. La directora del instituto, que normalmente hablaba hasta en los funerales, estaba muda junto a la estantería de premios de lectura. Señora Valcárcel, dijo Celia, necesitamos que venga con nosotros. ¿Qué ha pasado?, pregunté. ¿Es Tomás? La pausa fue breve, pero suficiente para que algo dentro de mí se rompiera con un chasquido limpio. Su marido está vivo, contestó Hugo. Pero si aprecia seguir viéndolo vivo, será mejor que no vuelva a tocar nada de lo que encuentre en sus cosas. No recuerdo haberme sentado, pero estaba sentada. Celia abrió una carpeta fina y comenzó a hablar con una precisión tan tranquila que resultaba casi cruel. Durante 17 meses, una unidad conjunta del CNI y la Guardia Civil había seguido una red de tráfico de información estratégica que utilizaba objetos farmacéuticos de bajo valor como contenedores de microcápsulas. La monodosis hallada en la mochila de Tomás no era lo que parecía. Era un envase de intercambio, marcado, rastreado y pendiente de entrega. La noche en que yo lo manipulé, el receptor detectó la alteración en menos de 40 minutos y cortó la cadena. Un operativo entero se había evaporado por culpa de mi pegamento. La directora emitió un sonido extraño, como si acabara de tragarse un hueso. Yo no dije nada. Solo una pregunta empujó el resto. ¿Quién es mi marido? Celia me sostuvo la mirada un segundo. Su marido se llama Tomás Llorente, sí, pero no trabaja para ninguna consultora del puerto. Es oficial de enlace en una operación de inteligencia interior desde hace 8 años. La palabra marido se me quedó pequeña. Oficial, operación, inteligencia. Todo encajó de golpe y al mismo tiempo nada encajó. ¿Me están diciendo que llevo 10 años viviendo con un hombre al que no conozco? Le estamos diciendo, intervino Hugo, con una voz áspera de pocas horas de sueño, que acaba de volarle una operación al Estado y que aún así el principal problema ahora es protegerla a usted. No lloré, no grité, pensé, con una claridad casi insultante, que esa mañana había mandado callar a un adolescente por citar mal un verso de Aleixandre y que, al parecer, llevaba años compartiendo cama con un profesional de la mentira. Entonces pedí ver a Tomás. Me llevaron a un edificio discreto cerca de El Limonar, sin rótulo exterior, con pasillos que olían a café viejo y aire reciclado. Esperé frente a una sala con cristal reforzado hasta que lo vi dentro. Misma camisa azul marino, misma alianza, misma cicatriz fina, junto a la ceja izquierda que siempre le besaba al despertarnos. Pero había algo devastadoramente distinto. La versión doméstica de mi marido no estaba. Se había quedado fuera con los calcetines desparejados, la costumbre de dejar tazas en la mesilla y el tono suave con el que me preguntaba si quería más café. El hombre sentado al otro lado del cristal tenía la espalda de alguien acostumbrado a soportar interrogatorios y la quietud de quien lleva años entrenando el gesto exacto con el que decir la mitad de la verdad. Entré. Él levantó la vista. No intentó tocarme. Nerea, no me llames así como si eso arreglara algo. Cerró los ojos apenas un segundo. Lo siento. ¿Desde cuándo? Desde antes de que nos conociéramos. No sé qué me dolió más, si la frase o la naturalidad profesional con la que la pronunció, como quien informa de una fecha en un expediente. No. Vuelve a decirlo bien. La primera aproximación, dijo, eligiendo cada palabra formaba parte del trabajo. Todo lo que vino después no. Me reí, pero me salió un sonido feo. Eso es exactamente lo que diría un hombre entrenado para que lo perdonen. Él bajó la mirada a sus manos. Si prefieres odiarme, hazlo.
Pero no pienses ni un segundo que lo nuestro fue una función entera. No podría sostenerte la mirada si lo hubiese sido. Quise contestarle con algo afilado y digno. En lugar de eso pregunté por el sobre. Me explicó la red, el intercambio, la intermediaria, la necesidad de llegar a una figura invisible a la que llamaban con un alias que no me quiso revelar entonces. Me dijo que llevaban más de un año siguiendo aquella pista, que el envase debía pasar por una cadena precisa de manos, que mi gesto había hecho saltar la alarma. Celia está furiosa, añadió con una sombra de ironía agotada. Hugo directamente quiere estrangularme por haberte dejado fuera del cuadro. ¿Fuera del cuadro? Repetí. Tomás, yo no estaba fuera del cuadro. Yo era el cuadro. No supo negarlo, y ese silencio fue casi peor que una confesión. La conversación podría haber terminado ahí, con dos personas enterradas bajo una verdad demasiado pesada. Pero hubo una frase suya que me hizo levantar la cabeza. No era solo protocolo. Te estaba protegiendo. ¿De qué? Vi la puerta cerrarse detrás de sus ojos. El mismo gesto que tantas veces confundí con cansancio, el mismo control cuidadoso, irritante. No puedo decírtelo todavía. Claro que no, porque al parecer soy tu mujer solo en los huecos en los que no molesta. Tomás apretó la mandíbula. Luego dijo algo que en ese momento no entendí del todo y que más tarde se me quedaría clavado como una astilla. Ha habido días en los que elegirte me ha costado más de lo que imaginas. Yo quería odiarlo. Me habría venido fenomenal odiarlo. Las historias se soportan mejor cuando una sabe quién es el traidor y quién la víctima. Lo insoportable empieza cuando descubres que ambas cosas pueden convivir dentro de la misma persona. Celia y Hugo regresaron a la sala 20 minutos después. Traían una decisión ya tomada. La red sabía que la cobertura de Tomás estaba comprometida. Vigilarían a cualquiera Mesperal. Eso me convertía, según Celia, en una variable peligrosa. Según Hugo, en una oportunidad. Yo no existía en sus registros operativos, no tenía entrenamiento, no estaba fichada por la red, y después del desastre del sobre, nadie imaginaría que volverían a acercarse a mí con fines útiles. Si querían reconstruir el puente roto, podían hacerlo conmigo. Ni de broma, dije al instante. Es una idea pésima, admitió Celia. Entonces, estamos de acuerdo. Y aún así es la menos mala, remató Hugo. Miré a Tomás, esperando que al menos él dijera que no. Tardó demasiado. ¿Tú también?, pregunté. Su respuesta fue casi un susurro. Creo que eres la única persona a la que no verán venir. Me quedé quieta. Si hubiera sido otra mujer, quizá habría tirado la silla. Yo solo pensé que 10 años de matrimonio dan para aprender la diferencia entre la convicción y la resignación en la voz de un hombre. Tomás no estaba orgulloso, estaba asustado. No por la operación, por mí. Acepté 2 horas después, cuando comprendí que la alternativa era convertirme en un paquete a proteger, mientras otros seguían decidiendo qué partes de mi vida me pertenecían. Siempre he detestado que me infantilicen. Quizá fue ese orgullo absurdo el que me metió en un mundo donde el orgullo no sirve para nada si no va acompañado de nervios de acero. Me llevaron a una casa segura en las afueras de Ronda. Desde fuera parecía una vivienda de alquiler rural cerrada entre olivos. Dentro era un curso acelerado de paranoia impartido por gente que no sonreía jamás. Aprendí a detectar vigilancia, a repetir una historia sin que sonara memorizada, a escuchar la pregunta real escondida debajo de la pregunta aparente. Descubrí algo humillante. Enseñar literatura a adolescentes te prepara sorprendentemente bien para detectar mentiras, pero no para sostenerlas cuando te tiembla el estómago. Durante 11 días no vi a Tomás. Solo 2 llamadas supervisadas, breves, limpias, insoportablemente correctas. En la segunda, justo antes de cortar, él dijo: «Cuando esto acabe, te contaré todo. Y luego decidirás». ¿Decidir qué? Si después de saberlo todo queda algo que salvar. Apagué el teléfono con ganas de lanzarlo contra la pared. No por la frase, sino porque seguía teniendo la capacidad de hablar como si supiera exactamente qué herida tocar para dejarme pensando hasta el amanecer. El plan era simple sobre el papel y suicida en la práctica. Yo debía presentarme como restauradora independiente, con acceso a coleccionistas privados y a fondos olvidados de la administración local. Antes de ser profesora, había trabajado 14 meses en el Archivo Intermedio de la Armada en Cartagena, restaurando documentación dañada por humedad. Era una etapa de mi vida que casi nadie recordaba porque yo misma la había enterrado debajo de oposiciones, alquileres imposibles y rutinas más estables.
El CNI la rescató de golpe porque la red llevaba años interesada en un paquete de planos portuarios y códigos de acceso desaparecidos poco después de mi paso por aquel archivo. Para ellos yo no era la esposa del agente caído, era alguien potencialmente ligada a una vieja fuga. Eso es imposible, dije cuando me lo explicaron. Yo jamás saqué nada de aquel archivo. Celia no discutió. Nosotros lo sabemos. Ellos no. ¿Y por qué demonios iban a pensar eso ahora? Hugo apoyó un dossier sobre la mesa. Porque alguien se ha encargado de mantener vivo ese rumor durante años. No quiso añadir más entonces. Tampoco hizo falta. Empezaba a acostumbrarme a esas medias luces donde todo el mundo sabía más que yo. Mi punto de entrada fue una galería de antigüedades en el centro histórico de Valencia llamada Sala Montblanc. Fachada preciosa, techos altos, olor a cera y dinero viejo. La dirigía Darío Montalbán, un hombre de unos 50 años, cabello plateado impecable y manos de cirujano. Sobre el papel vendía manuscritos, mapas y objetos de procedencia legal. Bajo el papel, según el CNI, era uno de los distribuidores culturales de la red. Yo debía interesarme por determinada cartografía militar anterior a la integración logística de varios puertos mediterráneos, dejarme medir y esperar a que él corriera mi nombre. Entré un jueves con un abrigo que no era mío y una seguridad prestada. Darío me evaluó antes de saludar, con esa cortesía carísima de quienes llevan media vida decidiendo en qué estantería colocar a cada persona. ¿Busca algo concreto?, preguntó. Documentación naval reutilizable para una exposición privada, contesté. Me han dicho que aquí, a veces, aparecen piezas que oficialmente nunca aparecen. La pausa fue casi imperceptible, pero existió. Depende de quién pregunte, depende de quién pague. No sonrió del todo, aunque le vi el brillo. Hablamos 7 minutos, lo suficientes para que notara mi acento malagueño, mis referencias archivísticas reales y la ausencia de teatralidad. Al salir me temblaban las piernas. Caminé 2 calles sin volverme y doblé una esquina donde un furgón de reparto ocultaba la cámara de apoyo. Vomité detrás del contenedor más cercano y luego llamé a Celia para decirle que, si alguien volvía a sugerir que enseñar comentario de texto no produce estrés real, pensaba estrangularlo. Darío me citó 2 días después en una finca de las afueras de Sagunto, una antigua fábrica de cítricos reconvertida en espacio de almacenaje para piezas delicadas. Allí se produjo el segundo giro de mi vida, el que partió en 2 todo lo anterior. Me hicieron dejar el móvil, el bolso y el reloj en una bandeja metálica. Un hombre alto, de cuello taurino y ceja rota, me condujo por un pasillo de azulejo desconchado hasta una oficina en el piso superior. La mujer que estaba dentro no se levantó al verme. Tenía el pelo recogido en una coleta baja, un jersey color marfil y esa elegancia severa que algunas mujeres conservan incluso sentadas. La reconocí por el perfil antes de que levantara la cara, y durante un segundo absurdo pensé que me había desmayado de pie, porque no existía otra explicación. Mi madre, a la que lloré con 15 años después de que un incendio en un barco de recreo frente a Cabo de Palos se la tragara junto con otras 4 personas. Mi madre, cuya pulsera de plata fue la única prueba recuperada. Mi madre, cuyo nicho visitaba mi tía en Cartagena cada noviembre con claveles blancos. Mi madre, muerta hacía 22 años. No estaba muerta. Estaba sentada frente a mí, viva, intacta, con más canas en las sienes y la misma costumbre de cruzar los dedos cuando esperaba una reacción ajena. «Has crecido con la misma cara de tu padre», dijo. «No recuerdo haber respirado. No puede ser». «Sí puede. Te enterramos. Enterrasteis una versión útil de mí». Creo que la odié en el mismo instante en que reconocí la inclinación de su cabeza, no por haber fingido la muerte, ni siquiera por aparecer así, sin piedad, en mitad de una operación. La odié porque una parte enferma de mí seguía queriendo que mintiera, que fuera un error, que alguien hubiera elegido a una mujer parecida solo para quebrarme. «¿Quién eres?», pregunté al fin. «Para ti, durante muchos años, fui Elena Valcárcel. Para otros he tenido más nombres de los que conviene recordar. Supongo que Celia aún no te ha dicho cómo me llaman». No contesté, así que ella lo hizo sola. «La Dama de Sal». El alias me golpeó con retraso. Lo había escuchado en la casa segura, susurrado entre equipos, asociado a fugas portuarias, chivatazos internos y un talento enfermizo para sobrevivir siempre un paso por delante. La figura casi mítica a la que llevaban años persiguiendo, la arquitecta invisible de la red. Mi madre apoyó los codos en la mesa, como si estuviéramos poniéndonos al día tras una sobremesa incómoda. «No he pedido verte por nostalgia, Nerea.
He pedido verte porque al fin has llegado donde debías hace mucho. ¿Dónde demonios crees que estoy? En el centro de una deuda antigua que nunca fue tuya, pero que heredaste. Quise abalanzarme sobre ella, gritarle, exigirle una explicación humana, cualquier gesto de arrepentimiento, pero el hombre de la ceja rota dio medio paso, y comprendí que allí el sentimentalismo no era un derecho, sino un lujo que ella me administraría en dosis mínimas. Mi madre habló despacio. 23 años atrás, según su versión, había trabajado con documentación crítica relativa a accesos marítimos, contratos opacos y desvíos tecnológicos entre puertos españoles y operadores privados extranjeros. Había detectado una estructura mucho mayor, donde funcionarios, empresarios y mediadores sacaban y vendían información estratégica. Cuando intentó salir, dijo, comprendió que nadie sale de una red así sin desaparecer primero o ser desaparecido por otros. Fingió su muerte y creó su propia sombra. Durante años utilizó compartimentos, intermediarios y documentos retenidos como seguro de vida. Los planos desaparecidos de Cartagena formaban parte de ese seguro. ¿Y qué tengo que ver yo?, pregunté con la garganta ardiendo. Entonces dijo la frase que aún hoy me despierta alguna noche. Todo. Según ella, meses antes de fingir su muerte, había registrado un depósito a nombre de una sociedad pantalla vinculada a la dirección antigua de mi padre. Dentro guardó una parte de la documentación clave. El problema era que ciertos movimientos posteriores hicieron creer a la red que yo conocía la ubicación, o que como mínimo poseía una pista heredada. Para ganar tiempo y mantenerlos lejos, ella misma alimentó en determinados círculos la idea de que su hija era un cabo suelto involuntario, un escudo humano. En otras palabras, yo me quedé helada. ¿Me usaste? Te mantuvo viva que te creyeran útil. Me condenaste. Te protegí a mi manera. Nunca había entendido de verdad la expresión ver rojo hasta aquel segundo. Toda la moral del mundo se me redujo a una certeza. Hay madres que paren, crían y aman, y hay otras que convierten a sus hijos en una prórroga de su estrategia. Quise saber qué papel jugaba Tomás. Ella inclinó la cabeza, casi divertida. Ah, el marido. El que no debía enamorarse. La habitación entera pareció cerrarse un centímetro. Mi madre sabía quién era él. No solo eso, sabía desde el principio que lo habían colocado cerca de mí para averiguar qué sabía. Dijo que lo detectó pronto, que por eso empezó a mover piezas con más cuidado. Dijo también algo peor, que Tomás había enterrado el informe inicial cuando comprobó que yo no tenía la menor idea de nada, y que, desde entonces, había pasado años protegiéndome tanto del Estado como de la red. No lo blanquees, le solté. No lo blanqueo, miento muy bien, pero no regalo absoluciones. Tu marido te usó al principio, después se convirtió en una variable sentimental. Eso complica las operaciones y las vuelve más interesantes. Yo no sabía a quién odiar más. A mi madre por haber convertido mi vida en un parapeto, o a Tomás por haber entrado en ella con una intención que después se llenó de verdad. Porque la verdad llegó, de eso no me cabía duda ya. El problema era que había llegado tarde y manchada. Mi madre no pidió perdón en ningún momento, nunca lo hizo. Lo más parecido a una confesión humana fue una frase dicha mirando hacia la ventana rota de la fábrica. Te he vigilado de lejos más veces de las que imaginas. Tuve ocasiones de acercarme y no lo hice. Eso fue lo poco decente que pude concederte. Yo habría preferido que se quedara con toda su indecencia y me devolviera una infancia sin fantasmas. La reunión tenía un propósito concreto. Quería saber si el CNI ya había encontrado el depósito. Quería medir cuánto sabía yo. Quería usarme una vez más para detectar por dónde se estrechaba el cerco. Pero cometió un error. Subestimó cuánto se parecen la rabia y la lucidez cuando una mujer deja de suplicar explicaciones y empieza a ordenar las piezas. Me hizo 3 preguntas muy concretas sobre una libreta verde que yo supuestamente habría heredado de mi padre. No la recordaba. La mencionó 2 veces, fingiendo casualidad. Al salir de la fábrica repetí cada detalle a Celia y Hugo. Vi cómo Celia se quedaba inmóvil con una quietud peligrosísima. La libreta no estaba en ningún informe, dijo. Entonces, ella cree que existe, contesté. O sabe que existe, corrigió Hugo. En ese instante, empezó la segunda operación, la de verdad, la que ya no consistía solo en reconstruir una cadena rota, sino en hacer salir a la dama de sal de su escondite emocional. Celia ordenó revisar archivos familiares, propiedades antiguas, cajas heredadas, documentos de mi padre, un delineante del puerto de Cartagena que había muerto de un infarto 8 años atrás sin dejar más patrimonio que herramientas,
deudas pequeñas y una hija incapaz de distinguir entonces un secreto de una ausencia. La libreta apareció donde menos glamour tenía encontrarla, dentro del respaldo de un sillón de sky rojo que yo había recogido del piso de mi tía después de vaciarlo para venderlo. Llevaba 2 años en un trastero de Málaga, cubierto con una sábana. Una costura mal rematada escondía una libreta de tapas verdes, húmeda en las esquinas, con anotaciones numéricas, nombres abreviados y un croquis de caminos secundarios cerca de escombreras. El CNI necesitó menos de 1 hora para determinar que aquello apuntaba a un almacén viejo vinculado a una concesionaria extinguida. No me dejaron ir al registro. Me dejaron, en cambio, esperar durante 4 horas con el teléfono del operativo sobre la mesa y un café que se enfrió sin que yo lo tocara. Cuando Celia volvió, traía barro en los zapatos y una expresión que mezclaba triunfo con la clase de enfado que solo nace cuando por fin entiendes cuánto tiempo te han ido por delante. Habían encontrado el almacén vacío. Vacío de personas, no de sentido. Restos de embalajes, paredes con aislamiento nuevo, una mesa de trabajo, 2 viales farmacéuticos idénticos a los del intercambio fallido y señales de salida precipitada. También un detalle que lo cambiaba todo: una fotografía vieja clavada con una chincheta detrás de una estantería metálica. En ella aparecía mi madre, mucho más joven, junto a un empresario valenciano del sector logístico, Oriol Vendrell. Nombre conocido para la UCO, intocable durante años por falta de prueba decisiva. Financiador silencioso, presunto conector entre los robos de información y ciertos contratos portuarios internacionales. La red ya no era solo mi madre. Tenía un corazón financiero, y ese corazón acababa de ponerse nervioso. Lo que siguió fueron 7 días sin noches. Tomás reapareció en la base de Madrid cuando la operación ya se había expandido. No nos dejaron a solas hasta muy tarde. Cuando por fin lo hicieron, fue en una sala triste con una máquina de agua y 2 sillas. Él no intentó justificarse de entrada. Creo que ya había comprendido que la explicación no es un derecho del culpable, sino una concesión de quien escucha. Lo de tu madre. Empezó. ¿Lo sabías? No al principio. Sospechas, lagunas, indicios. La confirmación llegó después de casarnos. ¿Y seguiste a mi lado sin decírmelo? Seguí a tu lado porque si te lo decía sin tener una salida real, te convertía en objetivo abierto por ambos lados. No me vengas con el heroísmo. Entraste en mi vida por trabajo. Aceptó el golpe sin moverse. Sí. Aquella sílaba me sacó el aire peor que cualquier mentira más larga. Fui a aquella jornada de patrimonio en Murcia con instrucciones. Tenía que acercarme a ti, ver qué recordabas del archivo de Cartagena y valorar si ocultabas algo. Ese era el plan. Lo detesto, pero ese era el plan. ¿Cuándo dejó de ser un plan? Tomás tardó unos segundos. Cuando te escuché discutir con una catedrática sobre una edición mutilada de Galdós y me di cuenta de que no estabas interpretando nada. Eras así, brutalmente franca, ridículamente incapaz de fingir lo que sentías. Me desarmaste muy rápido. Quise despreciar la frase. No pude del todo, y eso me enfureció más. Podrías haber pedido el relevo. Lo pedí. Levanté la cabeza. ¿Qué? 2 veces. No me lo concedieron porque ya estaba demasiado dentro y porque para entonces mi informe decía que eras limpia. Si me apartaban, entraría otra persona, alguien menos implicado, alguien que probablemente te habría destrozado de verdad para sacar información. Lo miré sin saber qué hacer con esa mezcla venenosa de protección y manipulación. Tomás se frotó la frente. Sé que suena a excusa. Puede que lo sea. Pero es la verdad, la única parte de la verdad que ya no pienso maquillarte. Le pregunté entonces por la frase que me había repetido desde el primer día. Protegerme, elegirme, costarle caro. Me explicó que había alterado reportes, retrasado cruces de información, minimizado coincidencias, cortado accesos de otros equipos a ciertos datos míos y soportado durante años la sospecha de Celia, que intuía que él se estaba saliendo del marco operativo. Cuando confirmó la identidad de mi madre, la cosa empeoró. Cualquier movimiento brusco podía aplastarme. Durante 6 años había intentado mantener en equilibrio un matrimonio real construido sobre una aproximación falsa y una guerra subterránea que no me pertenecía. Escuchándolo, comprendí que podía odiarlo y al mismo tiempo aceptar que lo que sentía por mí no era decorado. Eso complicó todo mucho más que si hubiese sido un simple monstruo. No nos reconciliamos esa noche, tampoco discutimos hasta rompernos. Hicimos algo más raro y más adulto.
Nos quedamos en un territorio sucio donde dos verdades incompatibles convivían sin resolverse. Y seguimos adelante, porque la operación exigía llegar al final antes de permitirnos el lujo de derrumbarnos. El final, como casi todos los finales que parecen grandes, se construyó con detalles pequeños. Una llamada filtrada, un apellido dicho donde no tocaba, un contacto financiero asustado, Darío Montalbán moviendo dinero hacia una fundación pantalla en Alicante, Oriol Vendrell convocado a una reunión no prevista en un aparcamiento privado bajo un edificio de oficinas del puerto, y mi madre, según los seguimientos, saliendo por fin de la invisibilidad con la misma soberbia con la que había salido de mi vida. Querían que yo no estuviera allí. Esta vez me negué de un modo que ni Celia ni Hugo pudieron doblar sin armar un escándalo interno mayor que el propio operativo. La dama de sal se movía por una mezcla tóxica de cálculo y vínculo. Había aceptado verme porque yo no era para ella solo un riesgo, era el único trozo de pasado que no había conseguido neutralizar del todo. Si aparecía una fisura emocional en el cierre, sería conmigo presente. El encuentro definitivo fue en el aparcamiento subterráneo de un edificio en el Muelle 9 de Alicante, un sitio limpio, moderno, impersonal, de esos que parecen más seguros precisamente porque nadie mira dos veces sus columnas blancas y sus cámaras discretas. Llegué en un coche que no había visto nunca, con un pinganillo diminuto, un bolso vacío y la boca seca. Tomás estaba 2 niveles más arriba. Celia coordinaba desde una furgoneta exterior. Hugo lideraba el cierre perimetral. Mi papel era sencillo: entregar la libreta verde o hacer creer que la entregaba y retener a mi madre lo suficiente para que Vendrell y sus hombres se sintieran obligados a aparecer. La realidad es que en operaciones así, nada sale exactamente como el plan. La primera en entrar fue ella. Traje gris perla, abrigo camel, el mismo perfume cítrico que recordaba de niña antes de que el mar me la devolviera muerta en una historia falsa. Caminó hacia mí como si nos viéramos después de una discusión familiar, no después de 2 décadas de engaño. Has venido, dijo. No me dejaste demasiadas opciones. Miró el bolso que llevaba en la mano. Siempre te gustó entender el final antes que nadie. No, lo que me gusta es que no me utilicen. Una sombra casi imperceptible cruzó su rostro. Si fue culpa, duró menos que un parpadeo. ¿Sigues creyendo que esto iba de ti? No sé de dónde saqué la calma para responder. No. Ahora sé que jamás fue de mí. Y esa es exactamente tu enfermedad. Entonces apareció Oriol Vendrell por la rampa lateral, acompañado de 2 escoltas, más bajo de lo que imaginaba, más vulgar. Los verdaderos depredadores rara vez parecen lobos. Suelen parecer hombres que saben dónde sentarse en una mesa para que otros hablen por ellos. Apenas me miró. Su atención estaba clavada en mi madre. Esto se ha alargado demasiado, Elena. Ella no corrigió el nombre. Mala señal. Cuando un profesional deja de elegir el alias, algo se está quebrando. Pidieron la libreta. Saqué la copia preparada. Vendrell hizo un gesto a uno de los escoltas. En mi oído, la voz de Celia sonó baja y tensísima. Aún no, aún no. Yo contaba respiraciones para no mirar hacia las cámaras. Fue mi madre quien lo estropeó todo, y a la vez quien lo reveló todo. Cuando el escolta dio un paso hacia mí, ella levantó la mano para frenarlo. A mi hija no la toca nadie. No fue un estallido sentimental, fue algo peor y más verdadero, un reflejo posesivo. Yo seguía siendo su pieza, su límite, su residuo de humanidad y de control. Vendrell sonrió con desprecio. Ahí está tu problema, Elena. Siempre acabas mezclando la sangre con el negocio. Y tú siempre olvidas que sin mis silencios estarías arruinado hace 15 años. La frase era suficiente. Hugo dio la orden de entrada. 2 luces rojas parpadearon en una columna. Se abrió una puerta lateral. Gritos, pasos, metal contra suelo. El aparcamiento entero explotó en movimiento. Uno de los escoltas intentó agarrarme por detrás. No llegó a tocarme. Tomás apareció de la nada con una violencia contenida que jamás le había visto en casa. Lo empotró contra el capó de un coche y lo desarmó en 2 segundos secos. A mi derecha, Vendrell dio media vuelta para correr hacia la rampa. Hugo le salió al paso. Hubo un golpe, un forcejeo, un disparo que rebotó en el hormigón y me dejó sorda un segundo. Mi madre no huyó. Ni siquiera retrocedió. Me miró. Nunca olvidaré esa mirada. No era amor. Tampoco simple frialdad. Era el gesto de una mujer que en toda su vida solo había temido 2 cosas: depender de alguien y quedarse sin legado. Yo era ambas. Podrías haber entendido, dijo, mientras los agentes la cercaban. No, tú podrías haber amado. Entonces, por primera vez desde que reapareció,
Perdió la compostura. No gritó. Hizo algo más revelador. Se quedó inmóvil, como si la frase hubiera golpeado una parte de sí misma que llevaba demasiado tiempo sellada. Fue apenas un instante. Después volvió a ser la dama de sal. El amor no protege a nadie, escupió. Yo miré a Tomás, que ya se acercaba hacia mí sin apartar un ojo del perímetro, y respondí con la voz más firme que tuve en toda la operación: mentira. Lo único que te vuelve monstruosa es que tú confundiste proteger con poseer. Se la llevaron esposada. Oriol Vendrell salió del aparcamiento con la cara abierta y 2 agentes sujetándolo por los brazos. Darío Montalbán fue detenido 1 hora más tarde en Valencia mientras intentaba borrar discos duros en la trastienda de la galería. En otra nave cerca de Escombreras encontraron el archivo completo, dinero, identidades falsas y la prueba documental que llevaba años faltando para conectar la red con adjudicaciones millonarias. A veces la justicia tarda tanto en llegar que cuando por fin entra por la puerta, no se parece al alivio, sino al agotamiento. Yo temblé solo cuando todo terminó. Tomás me cogió por los hombros, no me abrazó hasta que fui yo quien cerró la distancia. Olía a sudor, pólvora y lluvia subterránea. Me habría gustado decirle algo memorable. En lugar de eso solo pregunté: ¿cuántas mentiras más quedan? Su honestidad fue inmediata. Ninguna que esté dispuesto a llevarme a casa. Aquello no arreglaba nada. Pero por primera vez en mucho tiempo sonó como un principio y no como otra coartada. La caída pública fue brutal. La prensa habló durante semanas de la trama logística, de contratos amañados, de información sensible desviada y de una red incrustada entre operadores portuarios, funcionarios y pantallas culturales. Nunca dieron mi nombre entero, tampoco el de Tomás. Oficialmente yo era una civil colaboradora. Oficialmente mi madre era una intermediaria clave. El lenguaje institucional tiene esa cobardía elegante de llamar intermediaria a quien ha dinamitado generaciones enteras sin pestañear. Hubo interrogatorios, declaraciones, reconstrucciones y una larga resaca judicial. A mí me limpiaron por completo de cualquier sospecha respecto a Cartagena. También supieron por fin que jamás robé un solo papel. El rumor que había marcado media vida fue sembrado deliberadamente por la única persona que debía haberme librado de él. Cuando Celia me comunicó la exoneración formal, lo hizo con una sequedad casi tierna. Llega tardísimo, pero llega. Como casi todo en esta historia, respondí. Ella casi sonrió. Tomás pidió la baja operativa 1 mes después. No anunció sacrificios, no pronunció discursos, no vino con una épica barata debajo del brazo. Presentó su renuncia al destino de campo y aceptó un puesto técnico transitorio mientras resolvían su situación interna. Algunos lo consideraron una salida elegante. Otros, una manera silenciosa de asumir que llevaba años cruzando líneas por mí. Yo ya no sabía si eso debía consolarme o preocuparme más. Volvimos al piso de Málaga un miércoles. Exactamente igual que en las peores historias. Sin música, sin fuegos artificiales, con una bolsa de supermercado, el ruido del ascensor viejo y la bugambilla empeñada en no florecer. La casa parecía la misma. Nosotros no. Hay regresos que no restauran nada, solo colocan a 2 personas frente a lo que queda y les preguntan si tienen valor para empezar desde ahí. Tomás dejó las llaves en el cuenco azul de la entrada. Yo apoyé el bolso en la encimera. Durante unos segundos nadie habló. Luego vi, junto a la cafetera, una caja pequeña de farmacia. La reconocí antes de tocarla. Monodosis. Mismo formato, otro envase. Sentí una corriente helada subir por la espalda y me giré hacia él. Su boca hizo ese gesto mínimo que siempre precedía a una verdad incómoda. La he dejado ahí a propósito, dijo, para no fingir que nada empezó por una cosa ridícula. Lo miré largo rato. Cualquier otra noche me habría parecido un gesto de humor negro insoportable. Esa noche entendí que era otra cosa. Una manera torpe, quizá la única que conocía, de no esconder ya ni siquiera el símbolo de lo que nos había destrozado. Abrí la caja. Estaba vacía. Solté una risa corta, incrédula, rota. La primera risa real en semanas. Él también se rió, apenas. Y por un instante, uno minúsculo pero cierto, sentí que el suelo dejaba de moverse. No voy a mentir para regalar un final limpio. No nos bastó con volver a casa. Fuimos a terapia, discutimos. Hubo noches en que dormimos dándonos la espalda y mañanas en que parecía imposible rescatar una versión del amor que no oliera a expediente. Yo le hice preguntas terribles. Él contestó incluso cuando la respuesta lo empequeñecía. Hubo otras preguntas que tardé meses en atreverme a formular, como si las sílabas pudieran reventar de nuevo lo poco que iba soldando. Una tarde, ya en invierno,
Le pregunté por la jornada de patrimonio en Murcia, donde nos conocimos, la primera mirada, la primera broma, el café malo, el momento exacto en que la misión dejó paso al hombre. Tomás se quedó pensando, apoyado en el marco de la cocina, la luz del atardecer entrando sesgada por la galería. Los primeros 30 segundos eran trabajo, dijo. Después te escuché reírte como si na arfarfar erfar arfar erfaines purande. Después te escuché reírte como si nadie te importara lo suficiente como para suavizarte. Vaya frase de manual. Ojalá fuera de manual. Me habría salido más barato. Me acerqué, no para absolverlo, no todavía, solo para estar a una distancia donde las personas dejan de parecer ideas y vuelven a parecer cuerpos con culpa, miedo y deseo de reparar. Le toqué la alianza. Nunca vuelvas a decidir por mí qué verdad puedo soportar. No volveré a decidir por ti nada que no me hayas pedido. Puede parecer poco. Después de todo lo vivido, para nosotros fue enorme. Meses más tarde recibí una carta sin remitente, intervenida previamente por seguridad y autorizada para llegar a mis manos. La letra era de mi madre. No pedía perdón, ni siquiera lo rozaba. Hablaba de supervivencia, de errores inevitables, de hombres poderosos, de cómo el mundo real no premia a los inocentes. La leí una vez y la guardé en un cajón sin contestarla. Algunas personas confunden la última palabra con la victoria. Yo ya no. A veces la victoria es no volver a entrar en el lenguaje del que te destruyó. En el instituto me recibieron con una mezcla de prudencia y curiosidad malsana. Circulaban rumores, como siempre. A los 15 días, un alumno me preguntó en mitad de clase si era verdad que había trabajado para los servicios secretos. Le respondí que lo único secreto de aquel trimestre era quién había copiado en el comentario de texto y que iba a enterarme. Se rieron. Yo seguí explicando a Lorca. Fue entonces cuando comprendí que la vida no se recompone a lo grande. Lo hace en escenas pequeñas donde una reconoce de pronto que ha vuelto a respirar sin darse cuenta. A veces, aún ahora, me sorprendo pensando en mi madre en una celda limpia, ordenando mentalmente el mundo como si todavía pudiera manejarlo. Nunca fui a verla. Tal vez un día lo haga, pero no para pedirle respuestas. Las respuestas ya las tengo. Fingió su muerte. Vendió mi paz, me convirtió en escudo. Y cuando pudo elegirme, eligió seguir siendo la mujer que solo entendía el poder como una forma de no deberle amor a nadie. Esa no es una tragedia mía, es su ruina. Lo que me pertenece es otra cosa. El momento en que dejé de ser una hija utilizada, una esposa engañada o una civil arrastrada por una operación ajena. El momento en que entendí que nadie vuelve del todo limpio de una historia así, pero sí puede volver con el pulso suficiente para decidir qué hará con las cenizas. Tomás y yo seguimos en Málaga. No diré felices como si la palabra bastara. Diré atentos, honestos, a veces torpes, mucho más reales que antes. Y sí, todavía hay días en que lo miro doblar una camisa o preparar café y recuerdo que entró en mi vida con una misión. Luego recuerdo también que se quedó cuando lo sensato para su carrera, su seguridad y su propia supervivencia era apartarse. El amor no borra la culpa, pero la culpa tampoco cancela todo lo verdadero. Vivir con ambas certezas es incómodo, también es adulto. La bugambilla, por cierto, floreció al fin en abril. Una locura de color imposible trepando por la barandilla, como si la casa hubiera decidido, por una vez, cooperar con nosotros. Tomás la miró desde la cocina y dijo que aquello era sospechoso, que seguramente escondía un micrófono. Le respondí que, si volvía a hacer una broma así, dormiría en el sofá. Se acercó, me besó en la frente y contestó: «Mientras no pegues nada, me doy por satisfecho». Le golpeé el brazo. Me reí, esta vez sin miedo. Y si algo aprendí de toda esta historia es que las peores traiciones no siempre te matan. A veces te obligan a mirarte de frente y decidir si piensas seguir viviendo como prueba de otro o como autora de tu propia versión. Si esta historia te atrapó, cuéntame en comentarios si tú habrías perdonado a Tomás y qué harías frente a una madre como esa.